Hoy se está hablando mucho de una posibilidad de que el petróleo llegue a $200. Se habla de inflación, de una posible crisis, pero esto no sería algo nuevo. Ya hubo una generación que vivió algo parecido. En los años 70, principios de los 80, cuando el petróleo se disparó y la inflación llegó a niveles muy altos. Hoy no vamos a hablar de teorías, vamos a hablar con alguien que lo vivió de verdad, porque una cosa es verlo en gráficos y otra muy distinta es vivirlo en tu día a día. Estoy aquí con Carmen, que vivió aquella época en primera persona. Vamos a preguntarle algo muy simple, pero muy importante. ¿Cómo era vivir en un momento así? Para empezar, hola Carmen. ¿Qué edad tenías en esa época más o menos? 23 años. 23 años. 23 años. ¿Y ya trabajabas o empezabas tu nueva vida? No, yo ya trabajaba, tenía mi vida organizada, tenía un piso que hacía 2 años que me lo compré y una niña con 3 años. Y bueno, trabajaba y estábamos pagando un interés de piso, eran los pisos baratos a comparación de ahora, pero también te costaba de pagarlo, porque se pagaba un 16% de interés con el piso. Exactamente, un 20 más o menos de tipo de Sí, interés había en esa época. sí. Llegó incluso a subir un poquito más. En el día a día, ¿notabas que todo empezaba a subir los precios, las cestas de la compra? Bueno, sí, claro que sí, porque eran 2 sueldos que entraban en la casa, pero teniendo que pagar hipoteca con una niña, pues iba justita, iba justa. Era pagar hipoteca, la comida y bueno, no podía hacer grandes cosas. ¿Habían cosas que dejaste de comprar o cosas que dejaste de hacer porque se encarecieron? Pues a ver, la verdad, yo llevaba mi día a día y mi rutina como siempre era lo mismo, yo estaba pendiente de una hipoteca, pues no, quizá a lo mejor en vez de salir 2 veces al mes salía a lo mejor una, porque tampoco podía derrochar con eso, pero que yo grandes cosas, mi vida no era de grandes cosas, era lo justo, lo sencillo. No así, o de decir, he hecho falta porque ha subido la inflación y no podía hacer eso. No, porque mi vida no era así. Vale, Carmen. ¿Y el dinero? ¿El sueldo subía o cada vez daba para menos? ¿Llegar a final de mes era complicado en esa época? A ver, llegaba al final de mes. Lo que pasa que no se pagaban los impuestos que se están pagando hoy en día, porque hoy en día se paga mucho. Antes te daban la subida y sí que llegaba, pero no era como en comparación de lo que estamos viviendo hoy en día. Porque hoy en día, aunque tengas un sueldo un poquito alto, como pagas tanto, ganas bastante, pero pagas tanto, no llega. Y no puedes hacer las cosas que tú quisieras hacer, porque no puedes. O sea, pero quitando los impuestos, que ahora sí que es verdad que quizá hay, tú lo Sí, acabas de decir, sí, hay muchos más hay impuestos mucho. que Antes antes. no había nada de eso. Bueno, había impuestos también. Había, pero Había. no como ahora, ¿viste? Exactamente, sí, ahora hay muchos más. Hay muchos más. Pero quitando la parte de los impuestos, ¿te costaba llegar a final de mes en esa época? Bueno, quizás que no ahorrabas como tú quisieras, pero bueno, aparte estabas con una hipoteca. Pero llegabas al mes, hacías tu compra y no ahorrabas, pero llegabas al mes con un esfuerzo. Si te daban horas, aprovechabas las horas para poder traerte más dinerito a casa. Vale, y ahora te voy a preguntar en casa. Eh, ¿Teníais que recortar gastos? ¿Cambiaste vuestra forma de vivir? ¿Se hablaba mucho de dinero o preocupación en la familia? También hay que recordar que en los años 80 que tuvimos una transición, que aparte de la crisis del petróleo, eh, tuvimos un cambio político. Entonces, en ese momento, ¿qué situación vivías tú en esa época? Bien, buena. Quizá fue porque nosotros llegamos del pueblo y sí que es verdad que en el pueblo pasábamos fatiga y al llegar aquí nos pusimos a trabajar todos
Entonces teníamos un sueldo que hacía 8 años atrás o 7 no lo teníamos. Entonces para nosotros era una estabilidad buena. O sea, el ingreso constante Claro. y, o sea, miedo a paro, entonces en esa época Nada, ninguno, cero. no había. No. Tú ibas a la calle y notabas que habían oportunidades de empleo, o sea, Sí, podías encontrar empleo en cualquier sitio. Te Sí. ibas a buscar y en el momento te encontrabas o empleo. sea, si tú en esa época tenías ganas de trabajar, Sí. te Había incorporabas. mucho empleo, mucho. O sea, ¿te pasó a ti, por ejemplo, de estar en un trabajo y ver que había otras condiciones en otro? En otro, por más dinero, fui a otra empresa y me fui a trabajar a otra empresa. Bueno, me comentas que en el trabajo sí querías trabajar, lo que acabas de decir. Sí, es que había mucho empleo. Vale. Pero conocía gente que tuviera miedo de perder el trabajo. ¿Conocía gente que se quedara sin trabajo en ese momento? ¿Habían despidos? ¿O No, cómo no. era eso? En mi día a día, no. Que yo no. Porque en esa época aquí había muchas empresas. Había empresas textiles, Sí, sobre y todo. de textiles y podía... Aparte, estuviste muchos años trabajando en una fábrica textil. Claro, 37 años. 37 años. 37 años. Entonces, en aquella época, te querías de salir de una empresa a otra y te podías cambiar, aunque sea por 10 euros más. Bueno, Carmen, y en general, ¿se notaba que el país estaba pasando un momento difícil? ¿Cómo lo vivías tú? ¿Cómo lo veías tú en ese momento? Pues la verdad, veo ahora, es peor que en los años aquellos. La situación la veo yo ahora mucho peor que en aquellos años. O sea, ¿tú quieres decir que ahora te preocupa más Sí, la situación me preocupa que- muchísimo más la situación de hoy en día que de los años pero aquellos. políticamente o lo que ves en las noticias con todo esto que tenemos del petróleo, con todo esto de... En general. O sea, política, economía... Política, economía, todo. Si tuvieras que dar un consejo a la gente de hoy en día, ¿cuál sería? Un consejo. Sí, un consejo. ¿Qué dirías Sí. tú, habiendo vivido la época de los 80 en la que la situación era compleja, unos precios muy altos, una inflación muy alta? Hoy no es un 20% lo que tenías en esa época. Actualmente aquí en Europa tenemos un 2%, o sea, en comparación. Pero, ¿qué consejo darías tú? Consejo. Pues la gente no nos tendríamos que conformar con lo que tenemos y salir más a la calle y protestar, porque estamos hoy en día muy tranquilos, la gente rabiamos de nuestras casas, pero no tenemos narices salir a la calle y poner cara a todo lo que nos están haciendo. O sea, Con los políticos. que vivimos en una sociedad muy anestesiada, quizás, Sí, que no nos implicamos demasiado. No nos conformamos con todo. Hagan lo que hagan, nos conformamos con todo. Pero en tu época había más actividad, por ejemplo, a nivel sindical. Sí, bastante más. O sea, Bastante las empresas más. Las empresas y los sindicatos se implicaban más con el obrero. Pero hoy en día no es así. Hoy en día no. En aquellos años sí. Si ve en la empresa sobre todo que es donde estaban, ahí se luchaba, pero hoy en día no se lucha por nada. Nos están haciendo los políticos y todo lo que hay y la gente es muy conformista. Bueno, Carmen, y para acabar, tú has vivido tu hipoteca, has vivido tu época, y entonces, ¿cómo ves, por ejemplo, ahora a tus hijos cuando estás pasando por una situación en la que tú pasaste en los años 80? ¿Cómo lo ves en comparación? ¿Qué opinión tienes? A ver, hoy en día las hipotecas son bastante más caras que antes, pero antes también te daban más facilidades cuando comprabas un piso. Te daban más hoy en día no. Bueno, esto también cambió mucho con la crisis inmobiliaria, que entonces se cambiaron las reglas y se volvieron más estrictas después de la crisis del 2008.
Pero aparte de eso, ¿cómo? Mal, lo veo mal. Un chico o una chica, si se quiere ir a vivir sola, no se puede hacer cargo de una hipoteca. Con la pareja sí, pero justo. Y cuando ya hay niños de por medio, ya aún es peor. ¿Y los gastos con los niños, cómo lo ven en Con los gastos con los comparación niños, ahora con antes? yo pienso que los niños le estáis dando cosas que yo a mi hijo no le da. A ver, Pero, por ejemplo, explica, por pon algún ejemplo, ejemplo concreto. voy a poner un ejemplo. Los niños llegan Reyes y te dicen, quiero o un móvil o quiero una tablet. ¿Pero un móvil normal o un iPhone? Porque con Bueno, 13 años hoy en día te piden un iPhone. sí, es igual. Y los padres hacen lo posible por comprárselo. Y a veces cae el iPhone, ¿eh? Sí, A veces cae. sí. Y entonces decimos, lo que nos hemos gastado. Pero bueno, ahí pienso yo que los niños hoy en día exigen más que en la época aquella. Yo creo que hoy en día a los hijos se les da demasiado. Más nos esforzamos por darle más de nuestras posibilidades. Pero en general todo, ¿eh? Todo. Y antes no era así. No, no, no. Yo he tenido 2 hijos y yo a mis niños le he dado cosas, pero no como hoy en día. Bueno, pero antes No como también hoy los en día. niños queríamos todo lo que veíamos. Sí, Teníamos... bueno, pero no se lo podía dar. Bueno, no todo, claro. No todo. Y hoy en día, quizás a lo mejor decimos, ganamos mucho, pero no llegamos, pero a lo mejor que tenemos cosas que no se va de las manos. Bueno, pero no solo lo que le compremos, No, por ejemplo, materialmente. Luego, por ejemplo, en mi caso, mi hijo va en colegios concertados, pero porque claro, yo así lo he elegido, ¿no? claro, eso es otro gasto porque antes los colegios, las actividades que eso van aparte, eso va pagado. Para extraescolares, Las extraescolares, fútbol, todo eso al final por suma ejemplo, al gasto. fútbol, que si karate, que si inglés, que si dibujo, todo eso se paga. Y todo eso, Y antes no se pagaba, y ¿no? todo eso antes no se hacía. No se, los críos no. El fútbol no No, era, no, hoy no. pagan una No, cuota no. media de un, según qué club, 400, 500 euros, Sí, depende del yo club. pagué un Al inglés. año, hablo al Sí, año, ¿eh? yo pagué un inglés ya con mi hija, pero ya grande porque quiso, y estuve pagando, pero no sé cuánto tiempo estuve, pero ya cuando salió grande que estudió. Pero hoy en día es que desde pequeños ya están pagando extraescolares en todo. Entonces eso es otra suma más para hipoteca y todos los gastos de los niños. O sea que ¿O tú es ves mentira? que... No, esa es tu visión y tu realidad. Lo que tú has vivido en una época y lo que estás viendo ahora. Si al final es lo que tú... es tu opinión personal. Si aquí Sí, es lo que buscamos, tu opinión. sí, es que yo lo veo así. Que a ver, que yo esto de las extraescolares, sí se puede, yo lo veo bien, que lo hagan. Yo lo veo bien. Bueno, tampoco nos gusta que los niños estén tanto en la calle, entonces lo tenemos, pues en mi caso particular, ¿no? Sí, Los tenemos con actividades y los tenemos en el deporte, que es sano que sí, se viva en sí. ese... Entonces O sea que, pero todo claro, eso, que yo recuerdo haber hecho fútbol y yo no pagaba. y tú no has pagado, y yo Y ahora se tampoco. paga por todo. Y ahora se paga por todo lo que lo haga, se paga. Y luego, aparte de eso, hoy los niños, a ver cómo me explico. Quizás los padres le dan demasiado. Quizás le damos lo que no hemos tenido cuando éramos pequeños. Quizás, Sí, pues, tú lo sí, puedes sí. ver así. Sí, Quizás. hombre, y tanto, y Sí. tanto. Y tanto que sí, tengo ejemplos. Tengo ejemplos. Tengo Vale. ejemplos. Bueno, Entonces, Carmen, claro, pues hasta aquí. todo eso, pues, aunque tenga hoy en día una buena semanada, pues prácticamente que no llega. La suma de todo hace pues que cueste mucho llegar a final de mes y tú quizás lo ves más complicado ahora que en los años 80. Claro, claro, pero mucho más. Además, hoy en día las parejas quieren tener un hijo y bien, antes no, o es mentira. Uno porque tiene muchos gastos. Prefiero uno y darle todo o tener mucho y ser un poquito... Antes de media en una familia eran 3 hermanos,
Claro, Más o menos, 2 claro. era justo. Hoy en día no pueden tener las parejas 3 o 4 hijos. No pueden. Porque ya con 1 o con 2, ¿cómo vais? Bueno, yo los amigos que tengo, sí, coincide con lo que tú dices, sí. No es Hoy en día descabellado, ¿no? tú preguntas a una pareja y le dices 2 más, no, con el gasto que tienes. Eso lo dicen la mayoría. No, sí, tengo amigos, ¿no? Sí, ahí tienes razón, sí. ¿Por qué? Porque todo lo que se lleva hoy, un hijo hoy se lleva muchos gastos. Mucho. Bueno, Carmen, pues muchas gracias por haberme ayudado en este proyecto y nada más. Y bueno, en mis comentarios que suene la campanilla si os ha gustado, ¿ok? Chao, bambino.